¿A quién compararé esta generación? Y el Señor recurre nuevamente, como otras veces ya lo había hecho, a la imagen de un niño, o en este caso de un grupo de niños. Había comparado, cuando puso una vez a un niño en medio de los discípulos, que si no os hacéis como uno de estos, como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando estaban discutiendo también quién era el mayor, y les puso como ejemplo un niño. Bien, el ejemplo nos habla de la sencillez del niño, del corazón humilde, de la falta de doblez, y todos lo entendemos. Pero aquí pone otra comparación en la que también usa a los niños como ejemplo. Y dice que esta generación se puede comparar con unos niños, pero en otro sentido, porque en los niños también encontramos otras actitudes, ¿verdad? Y dice, unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Y es que todos sabemos que los niños también son volubles, caprichosos, rebeldes, unos más y otros menos. Pero esto también es una realidad. Y esta generación, la de su tiempo, y no sabemos qué estará pensando el Señor de la nuestra, Él la compara con los niños rebeldes y caprichosos, inmaduros, que se guían por lo que les gusta, por lo que les apetece y no se someten a la verdad. No caminan en obediencia a la realidad, al bien, que es lo que el adulto debe conocer y actuar de esa manera. El niño quisiera pues, que las cosas fuesen como le apetece muchas veces, pero la realidad es distinta y la madurez, el crecimiento humano, nos lleva a ir entendiendo que las cosas no siempre son como nosotros queremos. Y a veces a fuerza de golpes, pero también con la educación, pues vamos aprendiendo que tenemos que adaptarnos, que no podemos pretender que los demás hagan lo que a nosotros nos apetece, que nosotros también tenemos que aceptar cosas que no nos gustan, etc. Espiritualmente, mucho más, porque no podemos entrar en la madurez espiritual si queremos hacer nuestra voluntad y que los demás bailen al son que nosotros tocamos o que se lamenten de lo que a nosotros nos parece que es para lamentarse. Como los niños caprichosos y rebeldes, muchos adultos viven en la queja, en la lamentación o en la crítica y actúan en la carne. Así no puede haber crecimiento espiritual, sino en la búsqueda del conocimiento de la verdad para someternos a la verdad, en la aceptación de la voluntad de Dios, es más, en el amor a la voluntad de Dios, y no en querer imponer nuestra voluntad hasta pretender poner a Dios a nuestro servicio, que esto es la máxima necedad, pero que los hombres, tristemente, pretendemos hacer eso muchas veces. Porque no nos sometemos a la palabra de Dios, porque no viviendo en el Espíritu queremos imponer nuestros criterios o incluso nuestra interpretación de la palabra de Dios, sin someternos con docilidad a la verdad, a la enseñanza del Maestro. Y esto es lo que el Señor está diciendo, que como no se sometían a la predicación de Juan el Bautista, lo criticaban, lo calumniaban. Decían que tenía un demonio. ¿Por qué? Porque no les gustaba lo que decía, porque no aceptaban al profeta y en definitiva estaban rechazando a Dios y las palabras que Dios le mandaba decir a ese profeta. Porque no querían obedecer, querían seguir con su vida de pecado, con sus criterios equivocados y no cambiarlos. Y a Jesucristo le pasa lo mismo, no entienden su modo de proceder, no aceptan su enseñanza, no aceptan sus obras, lo critican, lo calumnian, lo rechazan, blasfeman contra Cristo. Pero el Señor dice
que la sabiduría se ha acreditado por sus obras, es decir, ahí están los frutos, ahí están las obras, tanto del Bautista como de él mismo. Y estos hablan de la verdad de sus palabras y de la verdad de sus acciones. No dependen del juicio de los hombres, depende del juicio de la verdad. Y la verdad no la podemos cambiar los hombres, por más que hoy se diga que la verdad está en crisis, como han dicho algunos teólogos, refiriéndose no a que la verdad sea cambiable o pase, no, sino a que hoy una de las características de nuestro tiempo es el rechazo de la verdad, que en definitiva es el rechazo a Cristo, que es la verdad. El Papa Benedicto XVI hablaba mucho de la dictadura del relativismo. Esto es la característica, la tónica de nuestros tiempos. Hoy todo es maleable, cambiable, permutable, todo se altera sin problema. ¿Por qué? Porque no hay un sometimiento a la verdad, sino al capricho, como esos niños caprichosos, inmaduros, al capricho de una sociedad infantil que solo busca su placer, sus deseos, y esto en el mundo. Pero los cristianos también podemos tener parte de esto. Cuando queremos imponer nuestros deseos, nuestra voluntad, y no buscamos con un corazón humilde, entregado y sencillo la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Cuando queremos imponer nuestros criterios y no nos sometemos a la verdad, que es Cristo y su palabra, que es la que nos tiene que juzgar a nosotros, no nosotros, como hacían estos hombres de ese tiempo, juzgar lo que decía el Bautista o lo que decía Jesucristo mismo. Si nos gusta, no nos gusta. ¿Nos parece bien? No nos parece bien. ¿Lo hace bien? No lo hace bien. No, somos nosotros los que tenemos que ser juzgados a la luz de la verdad, que es Jesucristo y su palabra, y someternos a ella, ser transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestros criterios, para caminar guiados por su Espíritu, con su luz y su verdad, porque Él nos hace libres en la verdad. La verdad os hará libres. El mundo pretende lo contrario, que hagamos cada uno lo que nos apetezca, lo que nos parezca, pero esta es la voz del diablo, el rebelde, el apóstata, el mentiroso, el asesino, porque nos conduce por caminos de error y de muerte. Y tristemente tiene mucho éxito. Parece que hay mucho eco. A este no le critican tanto, a este no le critican tanto. Al Señor sí, hoy también. Pero al diablo parece que le siguen multitudes. Ese mensaje maléfico ha calado, hasta tal punto que hoy se oyen cosas que son verdaderamente un antievangelio, como aquel presidente de gobierno que tuvimos en España hace unos pocos años, que llegó a decir: la libertad os hará verdaderos, alterando, cambiando totalmente las palabras de Cristo, es decir, poniéndose por encima de Dios, rebelde hasta lo máximo contra la verdad que es el Señor. Esto es lo que pretenden, que desapareciendo la verdad, cada uno haga lo que le dé la gana, con una supuesta libertad que no es tal, porque la libertad es para hacer el bien, la voluntad de Dios. Esa es nuestra libertad verdadera. Lo otro es destrucción propia, autodestrucción y destrucción a nuestro alrededor. Porque en el error, en el mal, no hay bien, ni para uno ni para los demás. Y estos son los frutos, igual que la sabiduría de Dios se ha acreditado por sus obras, igual que la presencia de Cristo Salvador entre los hombres, Maestro verdadero, se acreditó por sus obras. Fue confirmada con el testimonio del Padre y de las obras que le acompañaban. También las obras de los mentirosos, de los falsos, de los rebeldes, también demuestran su necedad. Y se verifica cómo esta sociedad está enferma. Esta sociedad camina al caos, a la autodestrucción. Y cómo hay tanto sufrimiento, fruto de esta locura de maldad, locura de rebeldía, locura de pretender que somos maduros, desarrollados, libres, cuando no somos más que críos rebeldes, inmaduros, volubles y caprichosos. Una sociedad así no puede ir bien, busca su ruina.
Y estas son las obras que vemos hoy, los males que están ahí cada día y el sufrimiento que esto provoca. Nuevamente, el Señor es el camino, la verdad y la vida, hoy, para los hombres de hoy, también. Y si no volvemos al Señor, si no nos sometemos a la verdad, si pretendemos seguir queriendo negar la realidad e imponer nuestras ideas, nos va a ir muy mal. La realidad es la realidad, porque la realidad es objetiva, existe. Hay un Dios, creador y salvador. Hay un mundo creado por Él con unas leyes. No podemos darnos de bruces pretendiendo trastocarlo todo según ideas. Siempre ideas contrarias a la realidad. Siempre engaño que el maligno siembra en las mentes de los hombres para ir contra los caminos de Dios. Y no aprendemos por más que haya tantos tropiezos, tanto sufrimiento y tantos males. Queremos seguir desechando la piedra angular, la piedra central, sin la cual toda la edificación se va a caer. Y así no salen las cuentas. La obra va a salir mal, pero nos empeñamos una y otra vez en hacer lo imposible, la cuadratura del círculo. Se nos ha dado ya la respuesta. Podemos conocer la verdad, solo hace falta aceptarlo con humildad, con sinceridad, obedecer al Señor. Pero la soberbia del corazón del hombre no lo acepta, aunque vaya en contra de su propio bien. Pues clamemos misericordia al Señor por nosotros mismos y por esta generación rebelde, por esta generación que si el Señor calificaba aquella de este modo, habría que preguntarle hoy qué piensa de la nuestra, pero seguro que salimos peor parados comparándonos con aquella. Así que clamemos misericordia al Señor y que su gracia nos espabile antes de que lo paguemos muy caro. Misericordia, Señor.